A Laura Ortiz la conocemos, es una de las integrantes de Las Pérez Correa y ahora vuelve a la escena, pero en su rol de directora de teatro. Una obra maravillosa, se llama Y no cerrar los ojos, que nos la cuenta ella y la autora del texto de la obra de esta manera. En la obra hay un personaje que es, a pesar de que las escenas son todas de la colonia, digamos que nos fuimos a las mujeres de Córdoba en la colonia, y que es muy gracioso porque había un solo cuarto, una sola celda en el Cabildo, al frente de la plaza, para todas las mujeres. Así que ahí pasaba todo, digamos, todas las historias que se recogieron en Jacqueline Basalo eran de ahí. Y yo lo que hice es ponerla a la Glauce Baldovín, bien dicho en cordobés, la Glauce, a la poeta, que tiene como apariciones y dice textos de ella, que es como traer ahora a los 70, 80, 90, hasta que ella fallece, digamos, una poeta que va hablando en textos que habla del lugar de la mujer. Y era difícil eso, porque ella, digamos, había que mezclar escenas terribles, que ahora ella te contará algo, y otras en donde queríamos hacer trabajar el humor con este efecto poético de Glauce diciendo sus textos. Y hay una línea de Glauce en un poema que dice que las mujeres no cerramos los ojos. Entonces, en realidad yo tomé la idea y puse y no cerrar los ojos. Quería escribir con la idea de palincesto, de que uno escribe sobre la escritura de otros. Y quería escribir sobre la escritura sobre mujeres. Y entonces había estado mirando la historia de las mujeres en Córdoba, un compendio del cura, ¿cómo se llama el cura que, bueno, falleció, que era el viejito jesuita, que recopiló cartas de las mujeres en Córdoba a lo largo de, suponete, 2 siglos. Y en las cartas entre ellos. Y la brujería y la curandería en Córdoba, que está a cargo de mujeres. Y después de eso, digamos, encontré la tesis doctoral de Jacqueline Basalo, que es abogada y que hace un trabajo maravilloso. Y ahí están, digamos, investigaciones sobre una serie de casos. Entonces, suponete, para nosotros los casos devinieron historias de mujeres, por ejemplo, María Candelaria, alguien a quien la acusan de estar loca y entonces nosotros, eso se convierte en una escena, pero es un caso real. O otra mujer, digamos, porque era a quienes las ponen presa, a quienes finalmente les ponen el castigo y había pena de muerte en la época colonial. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero estetizado por ella. Nos llevó muchísimo tiempo encontrar desde qué lugar se iba a hablar de esto, ¿no? Porque las historias son dramáticas, ya tienen como un peso dramático en sí mismas por lo que estaban contando. Yo también me hice la pregunta, ¿otra vez estamos hablando de lo mismo o no estaremos hablando demasiado de mujeres? Me daba cuenta que no, pero quería encontrar como un lugar desde donde vamos a hablar ahora. Ya la temática era muy interesante, que eran todos hechos reales de mujeres de acá de Córdoba. Mujeres condenadas, confinadas a la locura, al destierro, a la cárcel, al manicomio. Y esta idea de palincesto me pareció como muy interesante, la escritura sobre algo que ya había estado escrito. Entonces, uniendo esos elementos, dije, bueno, somos mujeres de ahora, mujeres cordobesas, actrices cordobesas, que le ponen el cuerpo o que tienen ya impregnado en el cuerpo un antepasado por el simple hecho de ser de Córdoba, digamos. Tenemos eso en alguna parte de nuestro cuerpo como antecedente. Entonces, encontrar ese lugar fue lo que nos llevó el proceso de casi 2 años. Es decir, ¿desde dónde nos paramos? ¿Cómo hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Había una propuesta inicial, como más de circo, de comedia del arte, que le interesaba a la Lili trabajar y que estaba muy, muy interesante, pero yo no terminaba de encontrar
a dónde nos íbamos a parar. Hasta que configuramos un espacio más indefinido, una especie de teatro-bar, que es donde ocurre la obra, con reminiscencias de algunos lugares más teatrales, donde las chicas van y traen ese pasado. Es decir, a la hora de hablar de aquellas mujeres, se sitúan en esos espacios y traen a esas mujeres de antes. Como la estructura es así, la estructura, digamos, brechtiana, en el sentido de que no hay efecto desenlace, que le queda a uno el impacto, digamos, de cada escena y eso como actúe. Nosotros hemos tenido unas devoluciones hermosas en ese sentido. Y no trabajar con el efecto desenlace para mí es re importante porque es no te resuelvo esto que está pasando. Y también uno dice, a ver cómo es el mito de origen de uno, porque uno siempre construye un mito de origen sobre sí. Y las mujeres estaríamos construyendo en este caso un mito colectivo, que es las mujeres en Córdoba, y esto que no es tampoco tan conocido, porque ¿qué pasaba con las mujeres en la colonia? No sabíamos, no es algo que esté tan divulgado. Había como que pensar también que, por supuesto que muchas cosas cambiaron, y sin embargo tenemos como esta cuestión de estar permanentemente en lucha o en conquista de derechos, ¿no? Y que estamos justamente viviendo un momento muy intenso, puro fuego en las calles y en todas nuestras costumbres y revisando todas nuestras formas y nuestros mandatos y queriendo quebrar todavía eso. Entonces, ni hablar de las charlas que hemos tenido, de las experiencias que nos hemos ido contando en los ensayos, de cómo hemos ido a hablar de nuestras abuelas, o inclusive dentro del mismo grupo, compañeras que decían, contaban cosas de sus abuelas, mi abuela no se podía mirar desnuda al espejo porque estaba prohibida tener ese encuentro consigo misma, qué sé yo, un montón de cosas que fueron saliendo. Entonces sí, son cosas de antes, pero dichos por mujeres de ahora que también tenemos cadenas que soltar, digamos, todavía. Quizás no al destierro, no nos condenan al destierro, no nos condenan a la pena de muerte. Han cambiado un montón de cosas, hemos ido adquiriendo un montón de espacio, hemos ganado territorio. Y sin embargo, nos quedan trechos enormes todavía por hacer. Y ahí fue donde dijimos, hablemos de ellas, pero desde acá, digamos. Claro, desde acá también, que somos la misma. Hay cosas que se actualizan mucho, hay cosas que tienen de alguna manera una interpelación a los momentos de ahora de la mujer, ¿no? O sea, es concreto que hablamos de una época pasada, de una situación de mujeres de la colonia, pero con mucha relación en otros tipos de lo que decía Lili, en otros tipos de sometimiento o en otros tipos de cosas que todavía perduran mucho y sobre todo que están instaladas en los vínculos que tenemos a veces, en los roles de la mujer, en ciertos sectores que todavía no han podido dar un paso hacia adelante, en cosas de la iglesia y un montón de cosas de las que todavía estamos queriendo liberarnos. Y me parece también que yo personalmente tenía un susto porque yo no sabía que iba a producir el efecto de contraste entre una escena dramática y una escena cómica. Uno no sabe qué va a pasar cuando se pegan esas dos cosas. Digamos que escuchar reír a la gente. Los domingos de junio a las 20:30 en La Nave. Ovidio Lagos, 578, Barrio General Paz. Invitar a la gente que acompañe también el teatro independiente. Esta propuesta a mí me parece interesante en el sentido que hace un cruce de mujeres de Córdoba. Voy a ponerme fanática con el trabajo de las mujeres. Las actrices, la autora, la investigadora que hizo también, que te inspiró a vos, Liliana, y la dirección. Somos todas mujeres con, por supuesto, un equipo que completan los varones. No estamos queriéndonos pelear. Pero está clarísimo que hemos querido poner voces femeninas al frente y es una decisión.